Estamos en una nueva mirada del cuervo. Hablábamos en el último capítulo de estos gobiernos que vendrían bajo la bandera del radicalismo. Tenemos a presidentes como Juan Antonio Ríos, como Pedro Aguirre Cerda, en fin, que de una u otra manera marcarán un derrotero político en Chile un poquito hacia la izquierda. Sectores políticos muy fuertes, y estoy haciendo un paneo muy general, ojo, me estoy saltando un montón de eventos re interesantes, anecdóticos, que no quiero entrar porque quiero entrar mucho más al área política y por eso estoy haciendo un paneo más rápido. La irrupción en política de los grupos de izquierda más radical comienza a ser notorio con la participación del Partido Comunista, el Partido Socialista también, y comienzan a marcar un ritmo constante que llevaría a la presencia en la papeleta de su candidato emblema, don Salvador Allende Gossens. Salvador Allende Gossens, el doctor, descendía de una familia muy pudiente. Su abuelo, el doctor Allende Padín, había sido el Rojo Allende, le llamaban, un colorín muy simpático de Valparaíso, había sido el director del equipo sanitario militar del ejército durante la Guerra del Pacífico y fue el médico de cabecera del ministro Sotomayor. Sin embargo, en ese periodo él no estaba muy cercano a lo que sería el derrotero de su nieto. Y Allende marcaría una constante ascendente hacia la presidencia de la República que coronaría el año 70 con su elección presidencial. Pero no adelantemos hechos. El presidente Jorge Alessandri Palma, que había tenido una carrera brillante en los distintos ministerios durante la República Parlamentaria, le había puesto la lápida a ese periodo con la dictación de la nueva Constitución del 25. Esta Constitución del 25 renueva nuevamente, valga la redundancia, el sistema presidencial que nos rige hasta el día de hoy. ¿En qué consistía? Presidente se llevaba, el antiguo sistema parlamentario, solamente la carga ejecutiva que significaba dictación de normativas de impuestos y las relaciones internacionales del país. Y obviamente encargado de la defensa nacional, traslado y movimiento de tropas, en fin, esa era su pega. Nada más. El resto era estricta y únicamente del Congreso Nacional. Con la dictación de la nueva Constitución, la función presidencial en materia legislativa también comienza a tomar una preponderancia relevante que después, en la Constitución del 80, tendría protagonismo pleno. Hoy el presidente de la República es un colegislador, en el fondo, sin tener la facultad de legislar en forma independiente ni saltándose el Congreso. Pero el mensaje del presidente de la República es, en el fondo, una instrucción al Parlamento para que se dicten las normas que él va a establecer como urgentes, necesarias para el correcto y normal desarrollo de su gobierno. Así entonces, la gran diferencia entre el parlamentarismo y el presidencialismo es la función legislativa que tiene el presidente de la República. Y en la Constitución del 25, sobre la del 33 en su versión parlamentaria, esa función vuelve a ser predominante. Así entonces, el presidente Alessandri, quien gobierna hasta el año 38, entrega el mando por primera vez a un presidente radical. Y me refiero al presidente Pedro Aguirre Cerda, quien tampoco, al igual que don Jorge Montt, podría terminar su mandato, pues fallecería a poco andar. Don Tinto, como le llamaban al presidente, tenía sus características muy simpáticas, le decían Don Tinto, que era muy morenito. Tenía como frase gobernar es educar. Y tenía como como símbolo de su campaña una escoba, barrer a todo el antiguo régimen, el antiguo sistema liberal conservador y volver o imponer un nuevo orden que era el sistema del radicalismo y del movimiento de izquierda. Aquello generó bastante escozor en los sectores tradicionales que tampoco lograron ponerse de acuerdo en cómo gobernar, pero sin embargo logró cohesionar un sector político de Chile, liberales y conservadores, ya en un bloque más afín. Así entonces comienza a surgir en Chile los conceptos que hoy día ya conocemos más fuertemente como la derecha y la izquierda, y un centro político manejado por un sector que se descuelga del Partido Conservador,
que le llaman la Falange Conservadora, que nace de las juventudes del Partido Conservador y que a la larga se convertiría en lo que nosotros conocemos como la democracia cristiana, la Falange Democrática Cristiana. De hecho, el símbolo de la democracia cristiana, que es una flecha con unas cruces abajo, es un símbolo fascista. Ojo, ¿ya? La flecha es un símbolo de las fases. Las fases eran los símbolos de poder del antiguo régimen romano. Cuando Mussolini, por ejemplo, plantea su movimiento político en Roma, la hace con las fases, que era un grupo de flechas con un hacha al medio, que era el símbolo de los antiguos pretores de la legión romana, y estas fases eran entregadas a los grupos que salían a apoderarse de las calles, llamadas las fases de combatimiento, ¿ya? Y esas unidades comienzan a darle nombre a estas falanges de combate que finalmente dan origen al concepto facho, fascista. Pero el fascismo no tiene que ver con la derecha. Son movimientos socialistas, son movimientos estatistas de izquierda. Y por consiguiente, es un error garrafal plantearlo desde la perspectiva que peyorativamente se utiliza el día de hoy. Pero los grupos conservadores del antiguo Partido Conservador, que terminaría muriendo en el año 63, si mal no recuerdo, y los grupos liberales comienzan a formar grupos de derecha que finalmente se coordinan durante el gobierno de Frey. Ya hablamos del año después del gobierno de Alessandri, en una alianza nacional que finalmente convertiría al sólido movimiento de derecha en ese momento como lo que se llamará posteriormente el Partido Nacional. Pero esas facciones liberales, conservadoras y dentro de la derecha siguen existiendo, y algunos movimientos que se han ido agregando con el tiempo, como los movimientos libertarios, movimientos nacionalistas, movimientos militaristas también, que han ido haciendo de este sector político un crisol de ideas bastante interesante. Sin embargo, la izquierda también tiene su crisol, tiene movimientos de distinta índole que han ido marcando el derrotero del accionar político de los años en los cuales estamos insertándonos. Después de los gobiernos de radicales, en donde un presidente lanzó una ley que proscribió al Partido Comunista, y lo hizo desde la perspectiva de considerarlo un partido antidemocrático, y que lo es. Así como existe una prohibición, y hasta el día de hoy, partidos como Partido Nacional Socialista, Partido Social Nacionalista, que está por ahí dando vuelta, son partidos que atentan contra la democracia, en parte sí, son totalitarios, y validan la lucha armada como medio de llegar al poder. El Partido Comunista curiosamente se las ha arreglado para subsistir, siendo antidemocrático y evidentemente violentista. La ley maldita, como lo llamaron ellos, dictada por el gobierno de González Videla, establece claramente una proscripción de los movimientos subversivos, movimientos políticos subversivos y violentos que utilizan la violencia armada para llegar al poder. La Constitución Política de la República de 1980 también lo proscribía, sin embargo fue ese artículo derogado. No entiendo cómo se la ha arreglado para subsistir, de verdad hasta el día de hoy no lo comprendo. Pero en fin, ya lo veremos más adelante. Con la llegada al gobierno del presidente don Jorge Alessandri, la polarización de la política nacional en la década del 60 sería durísima. Al presidente Alessandri le toca un momento muy complejo, así como en su momento le tocó a don Pedro Aguirre Cerda enfrentar el terremoto del 39, uno de los terremotos más violentos que recuerda la historia de Chile. A don Jorge le tocó aún peor, un terremoto de historia de carácter bíblico, si se quiere, pues es el terremoto más fuerte registrado en la historia, que fue el terremoto de 1960, del 21 de mayo, el 20-21 de mayo del 60, en donde simplemente la geografía del país cambió. Sin embargo, a pesar de todo, este gobierno se las arregló incluso para organizar un mundial de fútbol. Y el mundial de 62 sería un hito interesante en la historia de Chile. Y de eso hablaremos en un próximo capítulo de La Mirada del Cuervo. Nos vemos.